¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Localia Televisión, a Vigo a Debate. Hoy vamos a hablar sobre uno de los asuntos que más preocupan a todos los ciudadanos y que en los últimos meses ya, porque no se puede ya ni siquiera hablar de semanas, en los últimos meses ha sido fruto de mucha controversia, mucha polémica y muchas protestas también, sobre todo por parte de trabajadores, pero también por parte de los afectados. Estamos hablando de la situación sanitaria de Vigo. Se ha hablado mucho, como estamos diciendo, sobre esta situación. Los trabajadores, desde la plataforma en defensa de la sanidad pública, han hecho ya numerosas movilizaciones también y han pedido a la administración, lo han hecho desde diversos sectores también, que no se recorte en sanidad, en materia sanitaria. Bueno, pues ese es precisamente el tema que traemos hoy a esta mesa de debate, en el que vamos a analizar si la situación actual de crisis económica, de recortes en materia, desde las decisiones de recortes que se están tomando desde las administraciones, afectan a la sanidad y si esos recortes están afectando también a la calidad de los servicios sanitarios que recibimos los ciudadanos y que es en definitiva pues el leitmotiv de la sanidad pública, tener una sanidad en condiciones que cubra todas nuestras necesidades, todas las necesidades de todos los ciudadanos, sea cual sea además su situación económica. Bueno, pues para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros a Ángel Cameselle, que es el presidente del Comité de Empresa del Chubi. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también María Teresa Cendón, que es concejala del Ayuntamiento de Vigo, portavoz en materia sanitaria y además médico. Médico y fundamentalmente, o sea, el otro es accesorio, fundamentalmente soy médico, médico de la Administración Sanitaria Gallega, de la Sanidad Pública, de la Dirección Provincial del Sergas de aquí de Vigo. Bueno, y nos acompaña también Carmen García Rivas, que es la secretaria autonómica del SATS, el Sindicato de Enfermería, el Sindicato de Enfermeros, que también está muy implicado en todo lo que se refiere al servicio y a la calidad, sobre todo asistencial y de la sanidad en Galicia, y muy centrados aquí, pues como no puede ser de otra manera, en la situación de Vigo, en donde nos hemos encontrado situaciones como, por ejemplo, y no hay que bucear demasiado en las hemerotecas para encontrarse con situaciones como que personal sanitario de Vigo se moviliza en defensa de la sanidad pública, algo que se producía además después de que una mujer perdiese la vida en la sala de esperas del Hospital Xeral, algo que ya se ha dicho además desde diversos puntos, que no tampoco está directamente relacionado con la calidad asistencial y la calidad de los servicios, pero sí que ha puesto en relieve pues una situación en el servicio de urgencias muy complicada, una situación que a raíz de todo esto, además nosotros en la propia redacción hemos recibido numerosos correos electrónicos y llamadas de personas que habían tenido que esperar larguísimas colas y habían tenido que estar esperando muchísimas horas en la sala de espera de las urgencias de los hospitales vigueses. Ahora mismo, ¿cuál es el balance que hacéis, por ejemplo, Ángel, desde el Comité de Empresa del Chubi? ¿Cuál es el balance que hacéis de toda la situación de la sanidad en Vigo, concretamente? Bueno, antes hablabas de recortes. Tendréis que ponernos de acuerdo si hay recortes o no hay recortes, porque hay quien opina incluso que no hay recortes, que hay otras yo cosas. Yo planteaba, ¿no?, si los recortes, que a ver, los hay, ajustes, recortes, llamémosle como queramos, si afectan a la sanidad y en definitiva si afectan al servicio que la sanidad tiene que prestar a los ciudadanos. Indudablemente, afectan a diferentes niveles. Afectan, por ejemplo, aquí en Vigo, ya que estamos hablando de Vigo, que el tener menos profesionales, menos contratos de profesionales, al tener menos camas de las deseadas, al tener una serie de menores prestaciones, evidentemente aquí en la Sanitaria de Vigo nos encontramos con una lista de espera impresionante. Una lista de espera que es una auténtica vergüenza, ¿no?, para la sanidad pública, ¿no? Y evidentemente tenemos, aparte de una lista de espera grande, tenemos una serie de problemas que afectan directamente a los ciudadanos, producto de los recortes. Es decir, fuera del mercado hay 400 medicamentos, está el tema del copago en prótesis, en ambulancias, en una serie de temas que le afectan directamente al ciudadano, ¿no? Y evidentemente, como decía antes, el contar con una situación endémica en esta área sanitaria, llevamos 30 años aproximadamente, con los mismos centros sanitarios, es decir, fuimos los últimos en Galicia de tener tecnología a punta, fuimos los últimos en Galicia
en tener un complejo hospitalario único. Somos los últimos en Galicia en tener un área integrada. Evidentemente, todo esto, sumado, repercute gravemente en los ciudadanos de Galicia. ¿Es peor la situación ahora que hace 7 años, por ejemplo, antes de la recesión? Sin duda, mucho peor. Es mucho peor ahora que hace 7 años, es peor ahora que hace 6 meses, es peor que hace un año, etc. Hay un progresivo deterioramiento de la sanidad pública en Vigo. Es decir, ya repito, no hay más que ver la lista de espera, las reales, no las ficticias, las reales, las que el ciudadano tiene. Cualquier ciudadano de Vigo, es imposible que no tenga una persona en su familia o en su entorno en una espera. Es decir, yo los tengo, supongo que los tenemos, y sabemos lo que significa que una persona esté, en algún caso, para una prueba diagnóstica esperando un año, y para alguna intervención, en algún caso, no digo que sea lo habitual, en algún caso, que esperen 4 o 5 años por una intervención. Eso pasa, y eso tiene aparte un coste social indudable. Tiene un coste social para las empresas, para los trabajadores. Es decir, hay trabajadores que cuando son intervenidos quirúrgicamente, cuando tienen una recuperación, cuando ya podían estar bien, ya hace ya mejor 1 año o 2 años que están fuera del mercado laboral. Eso tiene una repercusión evidente, ¿no? Bueno, me comentaba por el pinganillo, sin ir más lejos, nuestro realizador, Carlos Alonso, que él está esperando desde hace 1 año y 1 mes a una intervención en la rodilla, cuando el máximo debería de ser 1 año. María Teresa, ¿la situación es peor ahora que hace unos años? Vamos a ver, yo evidentemente no comparto esa visión tan catastrofista. Vale. ¿Cuál era la situación hace 1 año? La situación hace 1 año era que el sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud, estaba absolutamente endeudado. O sea, se debían 20.000 millones de euros. Entonces, esa situación, de alguna manera, había que ponerle freno. O sea, el objetivo es mantener la asistencia sanitaria gratuita y para todos los ciudadanos, pública, y que todo el mundo pueda tenerla sin ningún tipo de coste. Estoy hablando de la asistencia sanitaria. Y para eso, desde luego, solo se pueden hacer modificaciones de concienciación del gasto. Aquí no hemos tenido ningún recorte en asistencia sanitaria, ni uno solo, porque aquí no se ha cerrado ni un solo recurso, aquí no se paga absolutamente nada por asistencia sanitaria, no se paga por acudir a urgencias, y si de lo que me estás hablando es del copago farmacéutico, lo único que se ha hecho es una regulación del copago farmacéutico, que es un copago que existía de siempre, porque los activos siempre hemos pagado el 40% de la medicación. Se ha hecho una regularización de manera que los que menos tienen, menos pagan, y los que más tienen, más pagan. Se ha conseguido algo que era de justicia social, que es que los parados de larga duración, parados sin ningún tipo de prestación, no paguen nada por sus medicamentos. No paguen absolutamente nada, que antes pagaban el 40% y no podían pagarlos, que se ha hecho. O sea, los pensionistas, con unas pensiones altas, porque claro, los de integración social no pagan absolutamente nada, las no contributivas no pagan nada, los pensionistas con rentas medianas pagan un 10% con un tope de 8 euros, que es algo asumible. Esto a costa de que los que no tienen prestación no aportan. Y después, ¿quiénes aportan un poco más? Las rentas por encima de 100.000 euros. Yo creo que las rentas por encima de 100.000 euros lo pueden pagar. A mí, siempre lo digo, no me preocupa ni lo más mínimo que el señor Botín pague el porcentaje que le corresponde por sus medicamentos. No me preocupa ni lo más mínimo. Ni que los hijos de la duquesa de Alba, que tienen más de 26 años, tengan que hacerse un convenio. No me preocupa. Lo que me preocupa es que los parados sin prestación, que no pueden pagar los medicamentos, tengan que poner el 40%. Y eso se ha conseguido. Yo entiendo que es un sistema más justo a nivel de copago. Por tocar el tema que hablabas de urgencias, porque yo no quiero, y supongo que vosotros también... Perdona, iremos repasando cada uno de los temas. Sí, como así lo vamos a tocar cada uno de los temas más pormenorizadamente. Quería primero hacer una me puedo extender también bastante, panorámica, estos temas todos. Una panorámica así, un poquito general de cuál es la situación, y luego ya entramos en detalle en varios temas. En el copago hablaremos sobre las listas de esperas, la atención a urgencias, hablaremos sobre todo esto. Yo por abordar los temas que salen, simplemente.
Carmen, ¿cuál es la situación desde el Sindicato de Enfermería? ¿Cómo lo veis? A ver, nosotros en el concreto detalle que se había comentado al inicio, que era al respecto de la situación de las urgencias, es verdad que esta área es deficitaria en cuanto al número de recursos, el número de camas. Es habitual que cuando hay un repunte o una sobrecarga en las urgencias, pues efectivamente nos vemos apurados, y que también vemos desde la parte sindical y profesional que muchas veces no se actúa con la celeridad por parte de los órganos que gestionan efectivamente lo que son los recursos, las camas y las derivaciones. Y antes de recurrir a una derivación externa, lógicamente habrá que utilizar, porque eso es lo que se preconiza, lo que en lógica y en gestión responsable se dice, utilizar los recursos propios, ¿vale? Concretamente, el detalle de esta persona, desgraciado asunto, es que efectivamente, bien, nos impactó a todos, tanto como al público, a los otros profesionales, porque efectivamente en la sala intermedia, que es una sala de espera, pues para continuar después la exploración más profunda en las pruebas diagnósticas, pues hubiese sucedido así. Efectivamente, el paciente había pasado su cribaje, como pasan otros, pero bueno, en aquellas fechas el servicio de urgencia estaba verdaderamente colapsado. Y desde nuestro punto de vista, nosotros le cuestionábamos, como otros también compañeros, al gerente, claro, gerente en situación de me voy, estoy pendiente de que venga otro, bueno, pues porque antes de dejar colapsar todo, porque efectivamente un mínimo de dignidad en el tratamiento, en la forma de explorar, en dónde, de qué manera utilizan ustedes estas camas que tenemos aquí, es un anexo con 4 camitas, en donde, claro, que se necesita un mínimo profesional allí, estando pendiente, y poder explorar con un mínimo de holgura. Bien, no se nos hizo caso. Bueno, que si dicen que efectivamente fueron a no sé qué centro, a no sé qué Fátima, así, en fin, simplemente por el mero hecho de explorar en condiciones a un paciente, ¿no? ¿Vale? Todo estaba colapsado, coincidió así, pero bueno, son cosas que poniendo un poquito de voluntad, desde luego el que tiene la responsabilidad de organizar y de gestionar, tiene que priorizar con el punto de vista de los profesionales, que ya bastante hacen, que están sobrecargados, que están con la lengua de fuera y dando un mínimo de prendida salida a los pacientes que llegan ingresados, ¿no? Si os parece, empezamos a repasar un poquito todos los puntos, que no son pocos. Mira, ya que hablaste, por ejemplo, antes del tema del copago farmacéutico y del copago de la sanidad. Ángel, me parece que te quedaste con ganas también de responder un poco. Yo no me refería al copago farmacéutico, no me referí como único caso, ¿no? Es decir, aquí digo que ha habido un empeoramiento, porque empezaba así la cuestión. Primero, se han retirado del mercado 400 medicamentos, algunos de ellos necesarios. Curiosamente, parte de esos medicamentos, que ahora hay que adquirirlos, o algunos tienen que adquirirlos, se ha multiplicado el precio una barbaridad, muchos de ellos. Es decir, y además el gobierno lo retira. Es decir, que costaba menos cuando lo pagaba la administración que ahora que lo tiene que pagar el público. Claro. El otro día se daban los índices y era una auténtica barbaridad entre los porcentajes en que oscilaba, ¿no? Y evidentemente fue la industria farmacéutica quien orientó primero, o quien planteó el tema, porque el tema de la industria farmacéutica también tiene mucho peligro, después también podemos hablar de eso, ¿no? Porque no nos olvidemos, en farmacia se gasta aproximadamente el 30% del total, ¿no? Con lo cual de eso habrá que hablar también, ¿no? Yo me refería que efectivamente el copago se introduce en el tema de farmacia, es decir, yo desde luego no conozco ni a la duquesa de Alba ni al señor Botín, yo por esos sitios no me suelo mover. Yo hablo de mi entorno, en el que me muevo yo, soy un trabajador, mi familia es trabajadora, y en mi familia y en Entonces no creo que paguen más de 8 euros. Hay gente que paga, no es que pague 8 euros, sino que aparte de pagar 8 euros, además de pagar 8 euros, además tiene que, en algún caso, comprar medicamentos porque ahora los tiene que pagar, porque no están subvencionados. A eso me refiero. Pero es que no es que tenga que pagar medicamentos. Que necesita una silla de ruedas, paga una silla de ruedas. Adelanta el dinero de la silla de ruedas y después se le da un pequeño porcentaje. Hablamos del tema de las ambulancias. Es decir, yo creo que sí se ha introducido un copago. No le quieres llamar así, llamarle de otra manera. Pero lo que sí es cierto es que al ciudadano le cuesta más. Hay informaciones, lo que pasa es que, claro, como cada cual informe, cada cual lee, cada cual coge lo que quiere, pero hay informaciones, yo creo, bastante coherentes y bastante con la credibilidad que dicen que ya hay un porcentaje de personas, fundamentalmente personas jubiladas, personas que están en una situación más precaria, que no retiran los medicamentos.
Eso se habla de porcentaje, yo no voy a entrar en cifras, no valdría para nada, pero eso es cierto. Es decir, hay gente que desgraciadamente opta por no coger ya los medicamentos. Es una auténtica desgracia. Porque claro, se me habla del señor Botín, el señor Duquesa de Alba, no, hablo de gente que gana 400 euros, 600 euros, tiene una jubilación precaria, hablo de este tipo de gente, no hablo de otro tipo de gente. Claro, para quien gana 3.000 euros, posiblemente 8 euros no sea nada. Para quien gana 400, 8 euros es mucho. 8 euros de aquí, la subida de la luz, la subida de lo esto, la subida de lo otro, todo eso suma mucho. Entonces, la gente tiene que ir sacando de cada sitio, porque primero come, paga su vivienda, porque si no sé lo que pasa, si no paga la vivienda, los ponen en la calle. O los ponéis en la calle, como quieras. Es decir, se los pone en la calle, ¿no? Porque no se le busca una solución a ese tipo de gente. Con lo cual, eso sí que no te lo puedo aceptar, que yo no pongo en la calle a nadie. No digo tampoco donde sea tu partido, mujer, que no soluciona el problema, porque es quien está gobernando, eso no lo digo por otra cosa. Ya sé que tú que no, además tú los acogerías incluso, seguramente. Pero te estoy diciendo lo que hay. Es decir, el banco propone, el juez dispone, y las leyes las hacen quien las hace. Las hace quien gobierna. O quien tiene una mayoría parlamentaria. Es que las cosas hay que explicarlas con claridad. Vamos a ver. El tope son 8 euros para una pensión media. Para una pensión media que lo puede asumir. O sea, mi suegra puede asumir esa cantidad. ¿Cuánto le llamas media? Que se entienda la gente, ¿cuánto le llamas media? Pues 600 euros de pensión. O sea, eso es una pensión media baja. Me parece una buena pensión, ¿no? No. Yo no creo que sea una buena pensión. Estoy hablando de que es la pensión media, baja de nuestro entorno. Que a lo mejor ese hombre, mujer tiene un marido, una esposa y unos hijos. Tienen un tope, vamos a centrarnos un poquito más para enfocar de el tema. 8 euros. Y que además hay que decirlo, y hay que decirlo con la boca bien llena, que en Galicia, gracias a que tenemos unas medidas adoptadas de mejoras, como la tarjeta electrónica o como la historia a través de Janus, nunca pagan más de eso, porque la aportación es el 10% con un tope de 8 euros. En otras comunidades no tienen informatizada la prescripción electrónica y van a la farmacia y tienen que continuar aportando hasta el 10%, que a veces es más elevado. Después tienen que pedir el reintegro de gastos. Personas mayores que no se manejan bien administrativamente y que para ellos es muy latoso. En Galicia, cuando tú llegas a la farmacia y llegas a los 8 euros, te dicen, no, usted ya no tiene que pagar nada. Y a partir de aquí es todo gratuito. O sea, no adelantamos dinero sobre lo que tenemos que aportar. Y eso se hace en Galicia. Y hay que decirlo bien claro y que la gente lo sepa. ¿Por qué no retiran medicamentos los pensionistas? No es porque no puedan pagarlos, Ángel. La auténtica realidad es que antes, cuando iban, retiraban medicamentos por encima de consumo y había auténticos almacenes en las casas. Porque iban a la farmacia y el farmacéutico le decía, mire, que ya puede sacar el hipertensivo. Y aunque él tuviera media caja en casa, decía, bueno, pues démelo. Y acumulaban en casa. Y tú sabes que es así porque a mí, que tengo una prescripción, que esa demanda, me la ofrecían siempre que iba a la farmacia. Y yo le decía, no, es que no lo necesito. Aún tengo. ¿Y qué ocurre ahora? Que la gente está haciendo uso de esos almacenes que tenía en farmacia. En nuestra comunidad se quemaban 3 toneladas de medicaciones caducadas que estaban en las casas. Y esto había que ordenarlo de alguna manera, porque nosotros tenemos que educar a la gente de que el consumo responsable de la medicación es lo más importante para el ahorro, para continuar manteniendo la asistencia sanitaria gratuita. A mí me gustaría decir algo respecto de eso, ¿vale? A ver, yo siempre estoy oyendo a los responsables políticos, pero últimamente, claro, a los de vuestro partido, sí, que efectivamente el paciente y las familias pues que almacenan medicamentos en casa. Nosotros, las enfermeras, vamos a domicilio y tampoco encontramos grandes botiquines de productos sanitarios, de productos medicamentosos caducados. No es cierto. Porque, entre otras cosas, a ver, no podemos... ¿De dónde salen las 3 toneladas que se quemaban? No podemos culpabilizar, porque, entre otras cosas, posiblemente pues, no había unas órdenes suficientemente claras, no había una forma de prescripción pues, adecuada, o simplemente pues, eso, había pasado esa parcela de ese determinado campo de la gestión. Porque también sabemos que se pueden hacer otro tipo de presentaciones medicamentosas. Sí. También pudimos, en su momento, por lo menos esta comunidad autónoma y este país, utilizar más los genéricos o los principios activos similares, o bien incluso otro tipo de formatos de presentación, que también tenemos problemas con las multinacionales y los laboratorios, ¿vale? Si no, como se hacía antiguamente en las viejas farmacias, que era las unidosis, ¿verdad? Sí. Cuando se te caía una cápsula, pues tenías casi que pedir, por favor, que te dieran otra. Pero bueno,
hay distintas formas de hacerlo, habéis decidido hacerlo así, pero yo me molesta bastante pues porque se quejan, precisamente el paciente mayor, crónico, polimedicado, se queja de que además se siente casi culpable de este exceso de gastos. Pues no podemos estigmatizarlos. Perdona un momento, Teruca. Sí. A ver, alguien se lo ha prescrito. Sí. Y alguien ha prescrito pues una pauta con una secuencia, en una espera de tratamiento en un tiempo prolongado, punto. Es una posología, es una pauta, que hay que hacerlo. Después se retira, pues efectivamente al retirarlo o al cambiar, pues eso es lo que nos falta en la continuidad. Es que tal vez el fallo estaba ahí, claro, ¿no? En la prescripción de los médicos, no. que ellos son los que tienen que calcular cuántas pastillas se tienen que tomar cada día y cuándo pueden recoger el vamos medicamento. A ver, ¿no? ¿qué ocurre? Si a ti te dan una medicación para tomar cada 8 horas, la farmacia te va a dar el suficiente para tomar cada 8 horas. Pero si a ti tú imagínate que te dan un analgésico sin dolor, no te lo pautan, con lo cual esa demanda es como, o sea, tú eres el que lo administras. Ah, pero o sea, que por ejemplo yo tengo... Pero eso no son tratamientos a largo plazo, los sí, analgésicos, sí. por ejemplo. No, en este yo caso. por ejemplo, yo tengo una medicación crónica que es a demanda, entonces yo puedo sacar el que quiera de la farmacia. Bien. Entonces, si yo no hago un uso responsable... Pero tú imagínate que, y eso ocurría con pero muchos eso tú mismo lo estás diciendo, esa demanda. Y si es un tratamiento crónico y a demanda, no tiene una fecha de posología y de tratamiento, ¿vale? Carmen. Estamos hablando de otros tratamientos. No, es que vamos a ver. Es que dolor a demanda. No, pero es que vamos a ver, es que a mí no me preocupan los que se pautan con una periodicidad y se consumen responsablemente. Realmente, a mí los que estamos hablando de eso. Sí, yo sí. Yo sé de lo que hablo de eso. Pero vamos a ver, vamos a ver. Salvo que sean de verdad los analgésicos de alto control, y estoy hablando de otro tipo de analgésicos, hombre, hasta cualquiera se puede comprar el paracetamol, que no es tan caro. ¿Vale? Pero efectivamente... Pero no es ese el tratamiento que estáis criticando que tienen los almacenes las personas en su casa. No, es exactamente hablando de esos tratamientos. Carmen, por favor, no pluralices. Soy yo la que lo estoy diciendo y yo sé a qué medicaciones me estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo precisamente a esas. Porque estamos hablando que un usuario con una prescripción a demanda va a la farmacia y le dicen, mire, es que tiene esto, se lo quiere llevar, tiene... Y pues sí, y eran bolsas, y os estoy diciendo cifras reales, 3 toneladas de medicamentos que se quemaban en nuestra comunidad, porque no se usaban, porque estaban almacenados. Yo te invito, Carmen, a que vayas a la unidad del dolor del Hospital Seral y que veas los depósitos de medicamentos que dejan allí los usuarios para reciclar, en medicamentos que no usan y de alto coste. Y yo os digo, y ahora que decís lo de la medicación y lo de los genéricos, me encanta que lo hayáis sacado, por una razón, porque nuestra comunidad fue la primera en regularizar el uso de genéricos y sacamos el catálogo de medicamentos, que fue la medida sanitaria, que no recorte, la medida sanitaria de ordenación de gasto más importante de este país. Hemos ahorrado 100 millones de euros en esta comunidad que se ha reinvertido en asistencia sanitaria. Y esa medida fue denostada por anteriores gobiernos y por anteriores políticos. Se nos criticó, se nos humilló. Porque yo vi al señor Rubalcaba hablando en televisión del cataloguiño gallego que iba a matar a los gallegos. Me pareció una inconsciencia. Afortunadamente, los profesionales se pusieron de parte del catálogo, lo apoyaron los médicos, los farmacéuticos, las enfermeras, y afortunadamente hemos conseguido ese ahorro que hemos revertido en el sistema sanitario. Yo me siento orgullosísima de esa medida. No sé, yo creo que todo el mundo, independientemente de cuál sea el proceso y de las anécdotas, todo el mundo está a favor de utilizar genéricos siempre que se puedan utilizar. Ahora. ¿Quién, yo? ¿Ahora es por comisiones obreras o por mí? Yo me estoy de acuerdo. Ahora. ¿Ahora qué? Digo ahora en este momento. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hubo un momento en que sabes que tuvo muchas... ¿Quién? Hombre, el gobierno central llevó a esta comunidad al Tribunal Constitucional. ¿Vienes a hablar con nosotros o con Rubalcaba? Por la forma. Que hago otro programa con Rubalcaba, vienes tú y debates con él. Nosotros, mira, nosotros en el tema de los genéricos, como en el tema de los nuevos hospital, que supongo que hablaremos de él, somos pioneros. Los sindicatos somos pioneros en esto y los profesionales somos pioneros.
A ver si va a ser ahora que el gobierno actual Ángel, ya ideó el tema del hospital y el tema de los genéricos. Ángel, por Dios, pero que no te sientas agredido. Si yo no me siento agredido, si a mí no me agredes. Yo vengo a debatir... Me sacas el tema de Rubalcaba. Pero no te lo saco a ti, lo saco en el debate. Te estoy diciendo, yo estaba hablando y decía que nosotros... Lo saco en el debate porque fue la auténtica realidad. Bueno, nos machacó una medida sanitaria que los tres defendíamos. Te estoy diciendo que los sindicatos, igualmente nosotros, defendimos siempre, seguimos defendiendo el tema de lo genérico. Como también denunciamos la penetración de nuestra farmacéutica dentro de los sistemas sanitarios, evidentemente, y que os hace mover el pulso a los políticos. No. Sí, y a los gestores. ¿Será Felipe González que estaba en el comité? Dale con Felipe que González. le contrataron. Dale con Felipe González. Sí, porque realmente sí. Él estaba en Farmaindustria. ¿Sabéis que le contrataron? Que no. ¿Me puedo hablar o no puedo hablar? Ay, perdóname, tiene razón. ¿Me permites hablar? Sí. Vamos a ver. Ya no sé ni de lo que estábamos hablando, del tema de los genéricos. Es decir, si aquí el problema no es que estamos de acuerdo con los genéricos, tenemos que plantearnos si estamos de acuerdo o no, en todo caso, que con genéricos o sin genéricos, yo digo mejor con genéricos, siempre que se pueda con genéricos, es decir, si el gasto farmacéutico en este país es el que tiene que ser o no. Porque yo creo que aún tiene vías de recorte. Aún, es que es el 30%, vuelvo a decir, el 30% es una auténtica barbaridad. Sí. Es decir, dices tú, ¿se almacenan toneladas de medicamentos? Pues se almacenan, yo no digo que no se almacenen, yo estoy diciendo, está diciendo con eso que los médicos a día de hoy, mes de abril, año 2013, en términos generales, el plan facultativo en Vigo y en Galicia, prescribe mal. ¿Estás diciendo eso? Punto segundo, una vez que prescribe lo que prescriba, bien o mal, estás diciendo, me estás negando que hay usuarios que nos están viendo, Sí, que hay usuarios que no ha habido un descenso de visitas a las consultas y sobre todo de retirada de medicamentos. ¿Estás diciendo eso? Pues todos tenemos un problema. Si es como digo yo, tenemos un problema. Y si es como dices tú, habrá que tirarle las orejas a alguien, digo yo, ¿no? Es decir, y de todas formas, al respecto de esto, si me permites, sí. Ángel, a ver, independientemente de eso y las penurias económicas que pueden pasar determinadas familias de personas mayores con ciertas rentas muy bajas, están perdiendo adherencia al tratamiento, que eso es lo más grave, y eso se está denotando cada vez más. Ahora es muy incipiente, pero se va a notar cada vez más que pierden adherencia. ¿A qué atribuyes eso? Pues efectivamente porque tendrán otras necesidades y en un momento determinado tienen que invertir 8 euros, lo que sea, y tienen otras muchas cosas que pagar, priorizarán. Porque efectivamente muchos de estos pensionistas con unas rentas bastante bajas y a lo mejor ni siquiera contributivas, ¿vale?, pues tendrán ciertas limitaciones económicas porque están soportando otras necesidades sociales de sus propios familiares, hijos y nietos. Claro. Esa realidad social la estamos viendo y en las consultas se está viendo que efectivamente no hacen el cumplimiento terapéutico, porque ellos mismos eligen, o sea que esto que se estaba procurando hace 5 años, el fidelizar la adherencia al tratamiento, el que no haya efectos adversos, que los crónicos efectivamente controlarlos de una manera pues, más próxima, que no haya interacciones entre los medicamentos que toman varios, pues esto ellos mismos, por elección económica, porque en un momento determinado se encuentran apretados, efectivamente pierden y dejan de tomar ese tratamiento. Y dicen, mire, señorita, es que para el mes lo recojo, para el mes lo tomo, pues que no puede usted tomarlo para el mes. Hay otras limitaciones. Claro. Que las personas se las tienen que pensar, las personas que viven con esos salarios, no los que viven con 3.000 euros y 4.000 euros. Entonces, tiene que, por ejemplo, una persona tendrá que pensar, si tiene que hacer una silla de ruedas, si tiene que pagar un mínimo de 1.200 euros y hasta 4.500 euros, que es lo que vale una silla de ruedas, si tiene que anticipar ese dinero y además después que le dan una parte mayor o menor en base a la renta y otras situaciones, ¿no? Eso tiene que pensar. Esto es una realidad que se está viviendo. Si los recortes llegan hasta ahí y hasta otras cosas, llegan. Es decir, y podemos discutir si hay que hacer o no recortes. Y tenemos que discutir dónde hay que hacer los recortes y a quién hay que hacer los recortes, porque se recorta siempre a los mismos. Siempre recortáis a los mismos. No, a los mismos recortáis. Vamos a ver, yo no tengo, desde luego no tengo... Un minutito nada más para recortar antes de irnos... Para recortar, vale. Perdón, un minutito para rematar antes de irnos a publicidad.
bueno, que evidentemente yo desde luego no comparto esa visión. Insisto, en el tope de los 8 euros, las personas polimedicadas y las personas con tratamientos crónicos tienen un tratamiento muy diferenciado. Me dices, ¿prescriben mal? No, por supuesto que no prescriben mal. A mí no me vas a llevar al camino de que yo me ponga en contra de los médicos, porque prescriben muy bien, pero que en España y en nuestra comunidad la gente está polimedicada y por exceso, eso es una cuestión estadística. Es que somos el primer país de Europa en consumo de medicamentos, en prescripción por habitante. Solo nos supera Estados Unidos. ¿Y por qué nos supera Estados Unidos? Por una razón. Todos sabéis que en Estados Unidos los medicamentos se toman en las cafeterías. En las cafeterías, con el café, tú te tomas tus polivitamínicos, porque tienen todo tipo de surtido de vitaminas. Entonces, por eso únicamente Estados Unidos nos supera. O sea, porque si no, seríamos el primer consumidor de medicamentos del mundo. Y muchos tienen interacciones. Hay comunidades autónomas en España que han instaurado la figura del médico desprescriptor. Fijaros de lo que estoy hablando. O sea, un médico que hace revisión de las prescripciones para ver qué es accesorio y suprimirlo. Afortunadamente, en Galicia yo espero que nunca tengamos que llegar a esto. O sea, porque yo confío muchísimo en nuestros facultativos. Sí. Y desde luego, no comparto para nada que nuestros pensionistas estén dejando de tomar su medicación por un problema económico. Yo no generalizo, o sea, hablo que hay pensionistas. Otras cosas que hay que hacer en farmacia, sin duda. Mira, hay que meterle el diente claramente a la medicación hospitalaria. Es una parcela que aún no se ha abordado. Farmaindustria, ¿no? No, nada de farmaindustria. Vamos a ver, tú antes cuando me hablabas de 400 medicamentos, realmente no son 400 medicamentos como principios activos. Sabéis que un principio activo tiene muchas marcas comerciales, con lo cual tú puedes tener aspirina de 300 laboratorios y no son 300 medicamentos, es un medicamento. Entonces estamos hablando de 400 que no son 400 principios activos y son medicamentos que no hay ningún compadreo entre la Administración y Farmaindustria, que hay una comisión de médicos, una comisión ministerial que decide cuáles no es necesario prescribir y cuáles no es necesario en población general, pero sí en grupos de riesgo. Y eso, y según esas indicaciones, es como se hace. Y entran y salen con el dictamen de estos expertos. O sea, es que para nada Farmaindustria participa en esto. Está totalmente al margen e indignada. Me vas a permitir, Teruca, que ahora sí interrumpa un momento el debate. Perdón. Vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos porque también quiero cambiar un poquito de tercio y muchas cosas de las que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de las listas de esperas, del nuevo hospital también, que lo planteabas hace un momento, la atención en urgencias, muchos temas todavía por tocar en cuanto a la sanidad. Lo hacemos a la vuelta de la publicidad.